Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en el programa de Tertulia de Sanadores. Hoy tengo el honor de invitar a Adriana Jiménez de Buenos Aires y vamos a entrar en una tertulia muy profunda de qué son las posesiones y las liberaciones. En este caso, pues le doy paso a Adriana para que introduzca este tema, este tertulia, que es muy enriquecedor en el sentido para que las personas entiendan qué es lo que nos puede suceder. Hola Adriana, ¿qué tal? Hola Ismael, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes desde aquí de Buenos Aires. En este caso vamos a hablar de un paciente que llevaba 12 años poseído por una entidad y ya a tal punto que eh, prácticamente estaba fuera de sí, o sea, los síntomas y todo lo que le estaba sucediendo, no solo a él, sino al entorno, a la casa, a su casa, a su familia. Estaba en un estado ya gravísimo, entonces nos llegó justamente el pedido de ayuda de parte de su madre, el cual nos envió una fotografía y comenzamos a trabajar juntos en este caso, por supuesto a distancia, donde pudimos visualizar no solo las necesidades que tenía esta persona, sino ya todo las consecuencias, ¿no? Eh, yo recuerdo muy bien, Ismael, cuando hicimos el diagnóstico sobre este muchacho que tenía 25 años en ese momento. Recuerdo haber visualizado en conjunto. Lo que más nos llamó la atención fue una serpiente dentro de su chakra, una serpiente energética, por supuesto. Entonces, ya teniendo ese dato, nosotros supimos la gravedad del caso, de qué se trataba, de qué tipo de demonio lo estaba acechando. Y de acuerdo a eso, y ya poniéndonos en plan con su mamá, pudimos empezar a distancia a trabajar sobre él, sobre la casa y sobre el entorno, sobre la familia. Así que, bueno, desde ese punto, Ismael, ¿cómo empezaste tú a abordar el tema de esta persona? Bueno, como bien os has dicho, en el momento que esta persona nos habló, pues lo primero que hicimos es enviarle de qué manera podía limpiar la casa y a su vez cómo podíamos organizar una esa distancia con la limpia de la propia vivienda, ¿no? Sí que concebimos de que esta persona, pues los síntomas que tenía, lo que lo manifestaba él, sus familiares, situaciones complicadas, sobre todo al anochecer, donde él le cambiaba el semblante, hablaba en lenguas muertas, tenía una situación muy complicada porque ya llevaba, de hecho, 12 años con esa posesión de esa energía, llamémoslo de manera más suave, ¿no? Mm. De hecho, Sí, cuando por ese tema en cuestión y otros temas que no voy a tratar de que yo tuve que ir a Argentina a dar unos cursos y a liberar a otras personas, él cuando se presentó a la terapia en un centro de una fundación donde decíamos las sanaciones, el momento que entró y empecé a poner las manos, pues ya se manifestó. A sí, través de empezó a hacer las oraciones, ¿no? Se manifestó, los ojos se pusieron blancos, sí, digamos que en ese momento se activó el ser, lo que hay dentro de él, ¿no? Y al final, pues decidí parar esa situación de la sanación porque, en primer lugar, en el lugar donde estábamos no era el apropiado. Y en segundo claro, lugar, pues era porque teníamos que hacer otro trabajo más profundo, con más decisión para llegar a la liberación, ¿no? Entonces, en ese momento
hablemos con los familiares y entonces decidí que no podía seguir haciendo la sanación porque no tenía una simple energía enganchada, sino era algo mucho más profundo, claro. más grave. Y por la familiares reconoció que había transcurrido 12 años que estaba poseído y había ido a varias iglesias y sacerdotes para liberarlo, pero Sí. no pudieron. Entonces, bueno, Ninguno Adriana, pudo entonces, Adriana, liberar. pues tú cuenta, ¿no? Lo que fue sucediendo en el momento que dijimos que no era el momento ni el lugar donde hacer esa liberación. Claro, sí, porque estábamos en un centro de terapia muy importante en el barrio de Palermo, donde hay consultorios donde nosotros solemos atender a los pacientes. Y bueno, ya al manifestarse esa entidad, porque él ya dejó de estar consciente, ya esa entidad empezó a manifestarse, entonces yo recuerdo estar a tu lado y tú dijiste, no, paramos acá. De hecho, llamaste a su mamá para que vea lo que estaba pasando, estaba sucediendo. Y, y bueno, esa entidad se calmó, se puede decir, y dejamos todo ahí. Entonces, a partir de ese momento, se armó un plan de trabajo, porque no solo era la liberación de esta persona, sino que había que buscar un lugar adecuado, dado a la violencia que él tenía, ¿no? Esos rasgos violentos que él tenía, eh, y también porque en su casa era como eh, su nido, ¿no? O sea, ahí donde se desarrollaba este, todo, era su cuna, puede decir, del mal, ¿no? Claro, Así que a partir de ese momento nos empezamos a organizar con su madre para empezar a distancia a hacer tanto los baños de flores que tú le ibas dando, cómo ir trabajando la casa para ir debilitando, para ir preparando todo para la llegada nuestra. Y así es bueno, como empezamos, ¿no? Con esta persona. claro. Recuerdo que fue un sábado, porque si no recuerdo mal, él vino un lunes o un martes, y ya cuando se manifestó todo eso, le di las recomendaciones que habría que hacer, como tenían que preparar la casa, y llegamos un sábado por la mañana a casa, donde se había instruido de decir que hubiera un grupo de personas para apoyar en esas oraciones de liberación, porque es un chico, un hombre joven con mucha fuerza, y no sabíamos Claro, la reacción, ¿no? Entonces sí que hubo claro, un grupo de exactamente. voluntarios que se prestaron para ayudar y ahí se preparó unas oraciones y al llegar ahí, a llegar a la vivienda empezamos a observarla, todo lo que había, pues bueno, ahí empecé a visualizar lo que había, ¿no? Entonces, bueno, pues Adriana, te dejo a ti que expliques lo que sucedió en ese momento de visualización. Sí, yo cuando entramos a la casa, se sentía esa energía muy pesada. Ya entramos muy en penumbra, fría, costaba respirar, a nosotros somos muy sensibles y esas cosas las percibimos ahí, en el segundo, ¿no? Inclusive antes de entrar. Pero bueno, a medida que empezamos a recorrer la casa, pudimos observar que sobre las puertas él había hecho unos símbolos, había dibujado unos símbolos, en cada puerta y en cada ventana. También tú pudiste observar que había restos como que alguien había fallecido dentro de esa casa, y evidentemente la mamá de esta persona nos dijo que sí, que era un familiar de ellos se había quitado la vida en ese lugar, en esa casa. Entonces su alma todavía estaba atrapada ahí. O sea, no solo estaba el problema de este muchacho,
con todas las entidades que tenía dentro, más lo que estaba rodeado, y los portales que había abierto dentro de la casa, sino que estaba esa alma todavía atrapada en ese lugar. Así que había que hacer un trabajo muy profundo y con toda la luz y toda la fuerza. Por eso mismo eh, convocaste a un grupo de personas que prepararon en oración, también unas oraciones que tú le Un diste. inciso. Cuando pusimos a todas esas personas, que los reímos en una cocina grande, ¿no? Ujú. Para verlas a todos, a cada uno, y le dije, tú fuera, porque Ah, tú sí, sí, tienes un sí. vínculo con Había tu una persona, sí. hermano. Sin saberlo, dije, fuera. Y si no te recuerdas mal, cuando estábamos con esa persona que nos acompañó, le dije, tú te vas a sentar aquí y de aquí no te vas a poder levantar. ¿Te acuerdas lo que pasó, no? Claro, porque uno de los temas era que este muchacho era muy alto y fuerte, además de, yo expliqué de los rasgos de esos Es impulsos fuerte y salto. violentos, No es eso. claro. Bueno, yo me ubico en el momento, por eso hablo en pasado, por eso. Eh, entonces, uno de los problemas era que él reaccionara mal. Entonces, antes de empezar la sanación de la casa, tú lo miras y le dices, tú te quedas sentado aquí en esta silla y no te mueves. Entonces él se sienta, se queda sentado, pone las manos sobre sus rodillas y no se pudo levantar más. Parecía que lo tenían de los hombros así sujetado y no se podía parar, no se podía mover. Quedó así, eh, quedamos todos sorprendidos, ¿no? Gratamente, porque no necesitamos ni siquiera No, de hecho, él manifestó, me han atado. Intentaba levantarse con las manos hacia arriba, pero no sí, sí. podía. O sea, Y fue milagroso, porque nosotros empezamos a hacer el trabajo de la casa, a liberar la casa, a sacar toda esa infectación diabólica, aunque primeramente me dijiste a todas esas personas que empezaran a limpiar, a borrar y a sacar todo lo que eran símbolos que él había hecho en las paredes. bien. Eran un montón, porque eso que era, eran portales. Entonces, primero se eliminó todo eso y después empezamos con la limpia energética, ¿no? Sí. Y mientras pasábamos de un lado al otro, observamos que él estaba sentado, no se podía mover, pero su cara entraba en manifestación, ¿no? O sea, eh, sus ojos, su cara se deformaba, Y desafiante. sí, pero no se movió. O sea, No, no se pudo quedó levantar. sentado ahí y no se movió más. De hecho, intentó levantarse y Eh, no puedo levantarme. Sí que no, no, fue algo era impresionante, no sé. impresionante. Mm. Y estuvo así más o menos como 2 horas, que fue lo que nosotros trabajamos en la casa, primero para hacer la primera repasada, eh, y luego vino la segunda sanación de la casa, y después recién nos ocupamos de él. Yo recuerdo, como estamos hablando hace un momento, entre todas las personas que iban a participar del grupo de oración, eh, había uno en especial que era su hermano, que tú lo identificaste así enseguida, lo viste, y que hay una persona acá que no puede estar, que se tiene que ir. Eh, No, ¿Por de qué? hecho, me Porque dejé a su hija directamente a él, le dije, ¿tú qué haces claro, aquí? Tú fuera. No, tú fuera de ese hermano que es un vínculo emocional. ¿Por qué digo esto? ujú, Normalmente claro, cuando hacemos, o hecho,
y Adriana está en algunas conmigo presente en Argentina. Cuando he hecho liberaciones, lo primero que hay que evitar es las personas que tienen un vínculo emocional, que se quieran implicar, no con la mente fría decir que hay que hacer un trabajo y hay que intentarlo. No, sino esta persona en el momento que mira al ser que está poseído a los ojos, siempre digo, no mirarlo. ¿Por qué? Porque esa energía te puede entrar y te posee. Entonces el Claro, problema se agrava, ¿no? Y sí, lo tuve que sí, echarlo y insistió que se digo, no, tú fuera de aquí, ¿no? E incluso claro, un familiar más, una persona mayor, es que también que se fuera, ¿no? Y ahí pues claro. empezó ya, una vez que me dice bien Adriana, antes de hacer la liberación, nos reuní en un salón grande donde hice unas oraciones y bueno, en Ujú. ese momento pues fui abrazando uno a uno, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. yo soy como soy una persona normal y corriente, pero en aquel momento es como si algo dentro de mí me transforme y tengo esa energía, ¿no? Y cuando, durante el periodo antes de la sanación, Adriana, pues siempre digo, oye, haz fotografías durante el humo en ese proceso para ver qué se capta, ¿no? Entonces, Adriana, me gustaría que explicaras qué se vieron en esas fotografías que le iremos demostrando en los vídeos o las fotos de lo que apareció en esas fotografías. Bueno, el tema de lo que fue apareciendo, porque yo iba a tu lado a medida que iba haciendo la sanación y las oraciones con el Romero, iba a tu lado, iba tomando fotografías, o sea, inclusive algunos videos, ¿no? Y en el piso quedó una ceniza impresionante y además se ve claramente, como vamos a ver ahora en estas fotografías, inclusive esqueletos, o sea, entidades y demonios quemados, ¿Eh? quemados, pero lo quiero, o sea, cantidad impresionante. Eso es un testimonio que es único porque es lo que salió en tanto en los videos como en la fotografía. Claro, Inclusive lo que vamos a ver después en las fotos de la liberación, como inclusive en la serpiente que habíamos visualizado en el diagnóstico sale por su boca mucho antes de, unos segundos antes de él ser liberado totalmente. sí. Como tú dices bien, o sea, en esa fotografía que se aprecia esa entidad, que es una calavera, está tumbada en el suelo. Sí, sí, sí. La oración del Romero, que es una oración muy poderosa, que ya hacía la bisabuela de mi abuela, imagínense, ¿no? Esa oración lo que Ujú, hace, cuando empiezas a hacer la quema de Romero, lo que sí es muy primordial, que nadie tiene que ni entrar ni salir en la casa, tiene que estar la casa totalmente cerrada, se va haciendo esa quema de Romero con esa oración, y esa oración y ese Romero lo que hace es, en pocas palabras, delatar a través de la fotografía las entidades. Y ahí se ve claramente que esa entidad está en el suelo, sí, se está quemando y queda sí, como sí, sí, sí. plasmado, igual que si fuera una radiografía perfectamente visible, y hay otra más, ¿no? Y una vez que Es, termina eso, es que la casa impresionante. queda, se quita el humo, se inicia el Ujú, proceso de liberación. ¿En qué consiste en este proceso de liberación? Dos personas que se ponen frente en este caso, a la persona que está pues, con esa entidad de posesión, está poseído, no le tienen que mirar la cara y todo el mundo está rezando, con dependencia que cada uno lleva un rosario, ¿no? Y claro. ahí empezamos un proceso no sé, puede ser de media hora, un poco más, no recuerdo el tiempo, que empezamos con las oraciones, haciendo oración a esta persona. Y bueno, pues Adriana puede explicar, porque ya esa fue partícipe, ¿no? Puede explicar cómo sucedió y cómo en ese desarrollo que tuvimos que echar, echándole ya pues romero, con azahar, con ajo, espera, algo Ujú, que se tuvo que hacer un trabajo muy profundo y gracias a las oraciones, que las oraciones son muy poderosas, esas personas que estuvieron en aquel momento, pues nos subió de gran ayuda. Entonces, Adriana, ¿qué tienes que decir al respecto en todo esto? bueno, cuando llegó el momento de la liberación, de trabajar sobre él, eh, yo recuerdo que también ya habíamos terminado con la casa, entonces yo dejé un caso,
un recipiente con romero para que siga saliendo. De hecho, lo coloqué muy cerca de él por justamente las entidades que él tenía alrededor. Inclusive a veces la gente no sabe, pero se ponen debajo de la silla o sobre ellos o como que se adhieren, ¿no? Como que no quieren dejarlo, ¿no? Más allá de lo que tenga dentro, ¿no? O sea, estoy hablando de alrededor. Ajá. Por eso mismo también, para ir debilitándolo, lo rociamos con azar o en un preparado que haces tú, que es que los quema, como también si fuera el agua bendita. Asimismo, las oraciones, todo el grupo rezando eh, las oraciones que tú le habías preparado para esta ocasión. Y también habías preparado un azar con ajo, que recuerdo que tuviste una visualización, o sea, te vino Un en una mensaje. forma de canalización, recuerdo, porque decías, es azar, necesito un ingrediente más, o sea, necesito algo más, hasta y te vino a la mente lo del ajo. Y fue increíble porque rociarlo con el azar, con ajo, prácticamente quemaba y caían todo ese residuo de entidades al piso, ¿no? Era increíble. Y bueno, el momento de que tú le empezaste a poner las manos sobre el plexo, él te desafiaba. Porque yo quiero recordarles a las personas que en ese momento se usaba el cubreboca, el barbijo, como se dice acá en Argentina. Entonces estábamos trabajando con cubrebocas y esa entidad te desafiaba, tenía esa risa burlona, eh, y en un momento tú te sacas, te quitas el cubreboca y lo miras tan profundamente que él hace hacia atrás y empieza a bajar la vista porque no podía mirarte a la cara. Y en ese momento donde ahí lo empezamos a debilitar. Tú haciendo tu parte, yo haciendo la mía, hicimos un complemento y entre los dos y más el grupo de oración, lo empezamos a debilitar. Y cuando le pusiste las manos en su plexo, en su corazón, es como si lo ponías, no sé, un hierro, porque lo quemaba de una manera que eso hizo que ese demonio empiece a salir y, y vemos, inclusive en la fotografía, cómo sale esa serpiente energética, ¿no? De su boca. Se ve claramente. Yo tuve la suerte de tomar esa fotografía en el momento justo. Y a partir de ese momento de seguir la lucha, ¿no? De la liberación, tú empiezas a decirle que besara la cruz y quería, no, obviamente no quería. Y bueno, llegó un momento que ya esa entidad ya se notaba que no tenía fuerza, ya se notaba que se iba a ir en cualquier momento, que se iba a desprender ¿no? del cuerpo y del alma de Perdona que te corte, Adriana, pero Ujú. fíjate, en aquel momento, como tú bien dices, ¿no? O sea, llevamos un buen rato ahí luchando con oraciones, echando, tanto tú como una persona que viene echando azar, el humo de Sí, sí, abajo, o sí, sea, era un trabajo tan elaborado que un cuando equipo. un equipo, exactamente. Me encontré una cruz de madera antes de ir allí, ¿no? Y digo, tráeme la cruz. Y la tenía la mamá, ¿no? La madre estaba afuera, me la trajeron.
La madre estaba fuera, no, estaban en otro lugar de la vivienda porque no quería ver eso porque era bastante, bastante digamos, angustioso, ¿no? Y cuando le pongo en la cruz que no quería besar y ves que va a dar esa cruz y hace aquel movimiento de, como ya termina Sí. de editarlo, o sea, esa imagen, Ujú. así la podemos editarla para que se pueda ver, y ya cayó rendido. O sea, es una imagen que, de verdad, que es digna de verla para que vean la fuerza que Dios nos dio en aquel momento para poder Sí, liberar a esa persona que estaba sometida desde hacía muchísimos años bajo todos esos demonios, porque la casa era había una infestación diabólica en esa casa, totalmente. era muy pesada, no se podía estar por ella. eh, la gente que está de noche no quería estar allí, los familiares, algo. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Sí, Y la gracias a Dios, familia estaba padeciendo, Ismael, la terriblemente, familia terrible. padecía mucho. No, y al Ah, llegar ese momento de la culminación, cuando al final ves a la cruz, que bueno, esa imagen es impresionante, ¿no? Es cuando ya la entidad demoníaca que poseía a este hombre hacía 12 años, que se dice rápido, ¿no? Ya quedó totalmente derrotada, ¿no? Y sí, después ya, cuando la cosa ya está más calmada, hay un momento que estoy hablando con él, si no recuerdan mal, que le digo, repite lo que yo diga, ¿no? Cosas así de oraciones, de sí, Dios. sí, Y hay un momento que se lo pone en blanco, porque yo le decía unas cosas que tenía que decir, y yo me libero en nombre de ujú, Dios, y él claro, cambió las palabras, porque, no decía lo claro, mismo que yo, y volvió a la entidad a intentar entrar en él, los ojos se le quedan totalmente claro. blancos, y le dije, no, y le llamé al orden, di lo que yo diga, y no hagas lo que te dicen. Y bueno, pues la verdad que fue una labor muy hermosa porque sí que hubo muchísima tensión, muchísimos gritos. Todas las personas que estuvieron ahí les tengo que dar un 10 porque su actuación fue buena. Se pusieron dos personas frente a él como si fueran dos querubines, todo alrededor Sí, orando. sí, sí, Y eso fue lo que, con la oración que les di, el poder de oración es terrible, puede derribar muros, ¿no? O murallas, como quiera llamarle. Y esa fue una principal base también de liberación. No fue el éxito, en este caso, tanto tuyo como mío, sino fue un éxito de equipo. Cada uno jugó claro. su papel de una manera más crucial o menos crucial. Pero bueno, hoy en día, pues esta persona está totalmente liberada. Pues sí que fue un trabajo, una lucha fuerte y constante. Y sí que existen, el mal existen, el demonio existen. Entonces, sí que voy a dejar a Diana que dé unos detalles, por qué muchas personas entran en ese estado de soledad y al final entran las posesiones. ¿Por qué sucede esto, Adriana? ¿Qué crees que por qué sucede? O mejor dicho, di tu opinión por qué esto sucede. Bueno, hay muchas razones por cual una persona puede terminar poseída, ¿no? Lo más que ya se sabe son por los trabajos de magia negra, porque se hacen trabajos con personas fallecidas, con restos de personas fallecidas, entonces envían un muerto a esa persona, un espíritu obviamente, donde se abren portales en la casa y ese espíritu empieza a someter a esa persona a tal punto que ya llega, o sea, el paso final a introducirse en ese cuerpo, ¿no? A veces pasa que los trabajos de magia negra no son para los niños o para los jóvenes, son para algún integrante de la familia adulto y lamentablemente pagan los más pequeños, ¿no? Más Claro, débiles o los más sensibles, porque ellos ven las sombras, porque ven que se mueven algunos objetos en la casa, hasta los animales perciben y se enferman y de hecho terminan poseídos, que era una cosa que hoy iba a decir, que en la casa de esta persona hasta el perro y el gato estaban poseídos, ¿verdad? de la persona hasta que fuimos a liberar. Y algo que me quedó decir de esta persona, que cuando se libera, cuando esa entidad lo deja y
después que intentó otra vez volver, pero tú no le permitiste, por gracia de Dios, él es como que hubiese nacido nuevamente, cambió su mirada, cambió su color de piel, el cabello, tenía una mirada de por favor, o sea, de implorar a Dios, eh, decir gracias, porque yo creo que en ese momento volvió a nacer. Claro. Y eso a mí me conmueve en el sentido de humano, ¿no? O sea, de haber peleado, porque es una guerra contra el mal. La liberación es una guerra, es una lucha, es una pulseada, o sea, no podés pestañear, o sea, no podés aflojar, tenés que ir con todo, como un gladiador al frente a ganar. No puedes tener ni miedo, ni inseguridad, vas al frente a todo, Pues sí, a ganar, ¿no? A liberar esa alma, a rescatar esa alma, a eso vamos. Y, y bueno, entonces cuando rescatamos esa alma, cuando esperamos, eh, es una felicidad, se siente una felicidad tan grande, tan eh, especial, ¿no? Porque después de tantos años de padecer, esa madre lo que ha sufrido por su hijo, ¿no? Inclusive su abuela, que era la que más estaba expuesta, porque era la que más atacaba, ¿no? Esa entidad y todo lo que incluye, ¿no? Porque si es joven no puede estudiar, no puede trabajar, no puede tener un círculo de amigos, no puede hacer una vida normal, no puede tener su novia o planes o proyectos, porque eso lo va encerrando de tal manera a una oscuridad tan profunda que no pueden salir. O sea, tienen que venir eh, seres con mucha luz, mucha fuerza, para poder rescatar esas almas. En este caso fue un joven, pero hemos tenido paso. otros casos donde han sido más pequeñitos y, y bueno, cada uno se- se trabaja de acuerdo a las entidades que hay, a qué tipo de demonio hay. Y lo único que a nosotros nos llena el alma es saber que Dios, por intermedio nuestro, envía a sus ángeles su luz y a rescatar todas las almas, ¿no? Pues sí, Adriana. Personas. Entonces, es que se acopla, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, yo voy a dar unos detalles para que la gente tome conciencia. En primer lugar, sobre todo, está muy de moda los niños de jugar al Charlie Charlie, ¿no? Eso es una manera de llamar o abrir puertas. La Ouija. La Ouija es otra fórmula de atraer malas entidades que te pueden llegar incluso a poseer, ¿no? También. Sí, Otro sí, es sí. personas que vayan a sectas como los ubandas o personas que van a pedir ayuda a personas que hacen pues trabajo de magia negra, santería o personas que leen libros ocultos, ¿no? Con simbología ocultas que no saben lo que Sí, estamos viendo, ¿no? Cuando una persona empieza a sentir esos síntomas, lamentablemente busca la soledad, se mete en las habitaciones, siempre quieren estar a oscuras, cambia su vestimenta, se vuelven muy aislados, poco comunicativos, y entonces cuando en esa casa empiezan a aparecer fenómenos paranormales, se cierran puertas, se mueven sillas, en ujú. sombras, de noche los atacan, los arañan. Incluso he habido pues, casos que he tenido de mujeres que sobre todo son mucho más atacadas por esos visitantes de la noche. Y cuando ya empieza el contacto visual, llega la agresión, llega la posesión. Pues hay tres Claro, fases. Y sobre todo hay una cosa muy clara.
las casas tienen que estar con mucha luz, ventiladas y sobre todo pues tiene que haber un equilibrio. En el momento que observamos una conducta fuera de la norma de un familiar, hay que empezar a pensar que estas cosas pueden suceder. Y en muchos de los casos, cuando suceden estas cosas, van muchas personas al psiquiatra, piensa que tienen un problema psicológico mental, que en algunos casos sí que pueden ser así como bien Claro, digo, o va a un sacerdote y te deriva a que vayas a un psiquiatra. Cuando primero pienso yo y considero, ¿no? Que en este caso, pues en mi caso, ¿no? Tengo el don, y se puede decir, de discernir cuando una persona está poseída, se manifiesta, se alborotan, se le cambia la cara, ¿no? Es muy recomendable que los padres, sobre todo, controlen mucho a sus hijos, porque están los hospitales lamentablemente llenos de niños poseídos. Y he tenido varias experiencias de encontrarme en niños y niños de personas que dicen, wow, ¿no? Personas que tienen ojo, un nivel, un estatus de vida muy elevado, un estatus de personas de una gran importancia, relevancia, puede ser política o económica, ¿no? Así que le pido a los padres que sobre todo pues tomen conciencia que esto no es un juego, que lamentablemente hay muchas personas que sufren la soledad y no saben dónde acudir. Así que como últimas palabras le dejo a Adriana que sí, explique, que dé su opinión a este respecto y ya finalizamos en esta tertulia. ¿Qué te parece, Adriana? sí, sí. Una cosa que quiero destacar, Ismael, no solo la Ouija, el Charlie Charlie, que son juegos que los niños hacen, sino que las películas de terror, que tienen a veces algunas frases que usan los satanistas para hacer rituales, eso también abren portales dentro de la casa. Ajá. También aquellos que abren los registros akáshicos o ciertas prácticas que hacen para vidas pasadas y demás, a veces traen cosas eh, de otra dimensión y quedan dentro de la casa, ¿no? O del consultorio. También hay que tener precaución con las reuniones masivas donde se trabaja este, la meditación, porque es bueno, sí, meditar, sí, es bueno estar en gracia de Dios, claro que sí. Pero bueno, hay algunas prácticas que no están muy claras. Ya donde la persona entra en un estado de trance, ya ahí hay que tener mucha precaución, porque muchas de las personas pueden terminar poseídas. Porque sí, si estamos cubiertos, si estamos protegidos, vamos a saber la diferencia. Pero si no, hay personas que no notarán, se darán cuenta ya cuando tienen el problema encima o dentro de la casa. Eso es lo que puedo decir. Muy bien, Adriana, pues queda claro. A ver estos próximos días que nos sirva esta charla que hemos tenido Adriana y yo y aquellas personas que tengan sospecha de estas situaciones, por favor no perder de vista el comportamiento de cualquier familiar, de cualquier hijo, de cualquier amistad que tengamos cercana y sobre todo una cosa, es muy importante el poder de la oración para protegerse. Créanme que el mal le interesa que la gente piense que no existe, porque es cuando ellos hacen su Claro. agosto, hacen su mayor maldad que es el mal. Y se Así, apoderan del territorio, digamos. ¿Sí? así que muchas gracias, Adriana, por asistir a esta nueva tertulia de sanadores y nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias desde España Muchas y gracias, Ismael, y bueno, será hasta el próximo programa donde seguiremos tratando todos estos temas, siempre, por supuesto, con mucho respeto, mucha luz y estando en gracia de Dios, porque, bueno, el mal existe y también hay herramientas para uno protegerse y mantenerse sano, no solo de cuerpo, sino de espíritu, ¿no? De alma
porque es verdad que dice Adriana, hay herramientas, muy buenas herramientas, y sobre todo una de las herramientas principales es el poder de la oración. Claro. Así que, bueno, pues un saludo desde España, Adriana, y que tengas una buena tarde. Muchas gracias.